Dalai Kafka, que se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York, forma parte de la colección del museo. De hecho, el título que ellos al final me pidieron que cambiara es Kafka as Dalai Lama, porque como que en español no les sonaba bien. Esta obra es del 1995 y es el periodo en el que estando en Nueva York empiezo un poco a tener relación con las galerías. De hecho, la galería Grace Borgenich es la que logra esta venta magnífica para mí, porque pues estar en el Metropolitan me dio un plus en el desarrollo de mi carrera que hubiera sido de otra forma mucho más tardado y más difícil. También es importante porque Kafka para mí ha sido bueno, incluso físicamente a veces me han dicho que tengo un look como kafkiano. No sé si eso se refiere a estás feo pero estás ok o estás guapo pero no tanto. Pero sí, mi identificación con la literatura de Kafka ha sido desde un principio uno de mis héroes, de mis personajes que han estado en todo momento presentes, sobre todo porque en su obra Kafka habla del desprendimiento de la civilización humana de la naturaleza y es un visionario que nos anticipa todo el desastre y el caos que se padece hoy en día en cuanto a leyes, en cuanto a procesos legales. Él trabaja en un despacho de abogados, ¿no? Y es muy interesante porque el, el, el libro de la metamorfosis de Kafka, ese momento en el que el personaje se descubre como convertido en una cucaracha en la cama, pues cuántas veces no nos hemos sentido así en la época actual, ¿no? Cuántas veces sales a la calle, entras al metro y ves cientos de cucarachas y tú eres parte de eso y es una pesadilla. Él encierra toda esa revelación, ¿no? Él es el visionario que para mí eh, tiene la premonición de lo que se nos venía encima en el siglo venidero, el 20 y el siglo XXI, incluso más ahora, ¿no? Eh, y el cuadro está constituido solamente de la naturaleza, es un paisaje, y de el personaje de Kafka como niño, es una fotografía de él a los 13 años, y el paisaje es del Tíbet, del lago de Lhasa. Entonces, por eso es el título, ¿no? Estás parado sobre el agua, como Cristo, caminando encima del agua, y tiene una pequeña flor en la mano que está despedazada, y los pétalos están por todo el cuadro, están volando por todo el cuadro, están cayendo hacia el agua, ¿no? Entonces, se convierte en una imagen icónica o hasta cierto punto religiosa, y lo hago mexicano, poniéndole una franja en el pecho, como esta franja que se colocan los presidentes cuando toman posesión, ¿no?, del poder, verde, blanca y roja, o sea, simboliza México. Entonces, con este cuadro lo declaro representante nacional de México en el Tíbet, y, y trato de crear una imagen
que sea curativa, que sea simbólica, donde los dos mundos, el occidental y el oriental, tengan una convergencia a través de una obra de un artista X. Y en el momento en el que fue al Metropolitan, eh, para mí ha sido uno de los éxtasis más grandes, porque quedó colocada al lado de una obra de Balthus enorme, no sé si siga ahí en exhibición, que es un paisaje también, es una especie de picnic en el campo. No recuerdo el título ahorita. Y del otro lado estaba Rosenquist y estaba en la zona de arte contemporáneo del Metropolitan. Y en ese entonces, una de Rosa Tejada, que trabajaba en el Departamento de Educación del Metropolitan, me invitó a que diera, ya que la pieza estaba in situ ahí, a que diera charlas a los estudiantes de high school, de preparatoria de Manhattan, cada 15 días, cada 20 días. Entonces yo iba al Metropolitan, había un grupo de chicos ahí caminando por los pasillos, íbamos hacia el cuadro, lo observábamos durante un tiempo, les comentaba ciertas cosas y luego nos pasaban a un salón donde ya había preguntas y respuestas. Entonces creo que lo hice casi por un año y era uno de los mejores días de la semana cuando pasaba eso. No sé si cuando lo dejé de hacer quitaron el cuadro que haya pasado, pero me gustaría que si alguien va al Metropolitan me pregunte y si no está, pues que lo vuelvan a colgar. Pero entonces era eh, muy peculiar porque el chico es un chico de 13 años y los chicos a los que yo daba la plática tenían más o menos la misma edad. Y las preguntas que hacían siempre son increíbles y creo que la pintura tiene esa magia de que la gente que la ve se crea sus propias historias. Entonces, parte de la conversación siempre, antes de que yo definiera la pintura, era, ¿qué les dice esta pintura? ¿Quién cree que es? ¿Qué está pasando ahí? Y cada uno se aventaba una historia, un cuadro distinto, ¿no? Y eso, ya después cuando yo les contaba quién era y cuál era su literatura, etcétera, podíamos compaginar esos dos mundos, ¿no? De un adolescente contemporáneo y de este escritor con su imagen de adolescente de una época no definida, porque la pintura también tiene eso, que en el momento en el que está colgada, en el momento en el que tú la estás viendo, es atemporal. Eso es una de las riquezas para mí de la pintura.